tampoco sé, por ejemplo, si hay un detalle de conexión, a lo mejor yo tengo un detalle de conexión y yo no sé y estoy dando misa, ¿no? Sí, me puedo estar alargando y así me puedo dar cuenta de muchas cosas. Bien, entonces, empiezo grabaciones, chicos, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Ábalos, soy el maestro que les estaré compartiendo con ustedes aulas virtuales durante 3 semanas de la materia de estructuras organizacionales. Sí, ya han llevado materias anteriormente. Creo que antes de empezar con la diapositiva, quiero que me comenten, perdón. Quiero que me comenten. ¿Cómo han sido las dinámicas en las que se han conectado en anteriores materias y qué les ha funcionado? A ver. A ver, Eder, cuéntame. Por ejemplo, cómo se estaban conectando sábado tras sábado en las materias anteriores? Sí, buenos días. Buenos días, Eder. Pues con la maestra estuvimos trabajando anteriormente que igual nos conectábamos, nos mandaba actividades o tareas por Classroom, Sí. los cuales nos daba ejemplos a temprana hora. Okay. Dábamos un poco sobre la clase, Uh-huh. de ahí nos daba tiempo o tiempo de realización. Para ya sea para resolver los ejercicios o para checar los videos que nos mandaba, porque nos mandaba varios videos. Ok. Y ya más tarde nos conectamos, ya sea para que le entregáramos el trabajo si lo dejaba o le hiciéramos un pequeño resumen de lo que habíamos visto. Entonces, ya están acostumbrados a conectarse a esta hora y después una sesión de retro. Lo comento porque cuando hago estas preguntas, muy bien, y ojo, dije de profesores, no dije de la última, porque no quiero evidenciar nada, si a favor o en contra. Yo lo que quiero saber es a qué están acostumbrados. Quiero saber cómo son sus ritmos de trabajo para poder hacer los míos. Ok, les explico, igual intento explicar lo con lo que he trabajado con muchos grupos, y a través de eso tomen decisiones. Ok, siempre doy opciones. Me gusta ser democrático y para que exista una democracia me gusta que la gente hable. Entonces les voy a pedir que eventualmente estemos así, dando opiniones, expresándose, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bien. En este caso, quiero comentarles un poquito de las dinámicas de conexión, por así decirlo. ¿Sí? Normalmente con muchos grupos como yo me he manejado y quería saber qué había pasado con sus maestros anteriores, es que ya vieron cómo es la lista, cómo se hace la nombrada de asistencia entre 7:25 o entre 7:30, más o menos. A las 7:25 siempre mando un recordatorio y a las 7:30, de 7:30 a 7:58 ya mandan el conectado, etc, etc, etc. ¿Ok? A las 7:58 mando link y empiezan a conectarse. ¿Ok? Lo que normalmente hago es que desarrollo el tema, tal como lo dijiste, de la otra materia, de la otra maestra. Más o menos me toma 3, 4 o 5 conexiones de Zoom, dependiendo de qué tan extensos sean los temas. ¿Sí? 3, 4, 5 conexiones, calculándole bien más o menos como las, si es muy cortito, 9:40, 9:50. Si es muy largo, podemos extendernos 10:30, 10:40. Pero a partir de ahí, son 3 actividades, 4 actividades. A partir de ahí, doy un tiempo para que se desarrollen. Yo estoy por WhatsApp, yo estoy por WhatsApp o cualquier cosita por teléfono, ¿sí? Y nos volvemos a conectar a la 1:25 como una sesión de retro en donde ustedes exponen lo que hicieron y al mismo tiempo yo les voy dando como una asesoría en cuanto a esa misma tarea o esas mismas actividades. ¿Ok? Y la finalidad de aquí, por ejemplo, desde que se manda a tiempo creativo, digámoslo así, a que llegamos a la 1:25, es al menos aportar entre 1 o 2 actividades de las que están ahí, ¿sí? Quedando el resto con el tiempo límite hasta el jueves, ¿sí? Con la finalidad de que si a lo mejor tuviste algún detalle en ese día o algo por el estilo, de alguna manera tienes todavía domingo, lunes, martes, miércoles y parte del jueves
y jueves, por así decirlo, para poderlo resolver. ¿Ok? Ese es un método con los que he trabajado en muchos grupos. Método B, que he trabajado con otros grupos, es explicar hasta donde viene la actividad, dar un tiempo, luego lo volvemos a conectar, explicar hasta donde viene la segunda actividad, dar otro tiempo, explicar hasta donde viene la tercera actividad y así sucesivamente hasta completar las actividades del día. ¿Sí? En donde tendríamos esas como conexión, no conexión. Muy bien. ¿Qué ventajas y desventajas yo le veo a esto? A cada uno. La ventaja del uno es que, por ejemplo, muchos me han reportado que hay muchos alumnos que están con datos y entonces de alguna manera u otra hacerlo así y te garantiza de alguna manera saber que vas a destinarle hasta ahí y después hasta la 1:25 hay mucho tiempo entre esto y esto, ¿no? En que se acaban las sesiones de Zoom y en la que conecta la otra. Entonces te da mucho tiempo de movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si no te conectaste, yo suelo hablar por teléfono a los que no se presentaron. A lo mejor si tienes detalle con la conexión y me avisas con tiempo, yo te puedo incluso hablar por teléfono para hablar del tema, etcétera, etcétera. Entonces, da mucho tiempo en dónde interactuar. Y en la conexión, y en la segunda sesión, lo que hace es que el tema está más fresco, porque al final del camino, doy sesión de Zoom hasta donde está la actividad, pues tú desarrollas solamente sobre una actividad y después otra sesión de Zoom y segunda actividad y así sucesivamente, hace que el tema esté más fresco. Chicos, primera votación, Cámara de Diputados. Con lo que han escuchado, ¿opción A u opción B? A mí me parece mejor la opción B, profesor. Opción B, Rubén. Sí. Muy bien. Ok. Opción A o B. Opción A. Opción A. Tengo uno y uno y tengo más conectados que dos personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opción A. 2A, 1B. 2A, Opción A, 1B. maestro. 3A, Opción 1B. B. Ok. Opción A. 4, 2. Opción A. 5, 2. Me falta gente, ¿no? 3, 6, 9, 10. Me faltan 3 votantes. Todavía no es decisivo porque si los 3 votan por B, se empata. Y entró otra, entonces todavía más indecisivo. A o B. Maestro, Hola. la verdad, yo no escuché porque me llegó, estuve un poco ocupada, nomás si me lo puede resumir tantito. Ok, opción A, conexiones una tras otra hasta las 10:30, más o menos, 10, 10:30, y luego hasta la 1:25. Opción B, actividad, tiempo de hacerlo. O sea, Zoom, actividad, Zoom, actividad. Así que de tal suerte, por ejemplo, nos conectamos ahorita una, luego a las 10:30 otra, luego a las 12 otra, luego a la 1 otra. La B. Yo voto por la B. Faltaba yo. 5-3. Opción A. Opción A, ¿2 veces? Eder, ya habías votado, ¿no? Creo que tú eres de los que ya. Oh, sí. Creo que me falta, si mal no recuerdo, Flor, pero a lo mejor ahorita está con el trabajo. Me falta Yo Andri. dije que la B. Ah, ok. Entonces, a ver, los B es Jessica, Rubén y Flor. No, yo no he dicho nada. Ah, entonces Yo no he dicho nada, has Jessica, no. dicho. Ok. Yo había dicho B. Ajá. Ah, ok, ya, Sebastián. Sirve que sí los conozco. A o B. Ya me falta nada más saber, si hay una, se vuelve decisorio. Si hay un B, se vuelve todavía más interesante. Ya nada más me falta una votación de saber qué onda. Opción A. Hambre. Ah, no es cierto, maestro, ya había votado. Ah, ¿ya habías votado? No te había ubicado. Falta creo que Jessica y Tania nada más.
Ajá. Dale, Jessica. Ay, maestro, va a pensar que estoy media bruta, pero a ver, la opción A es como de un ejemplo que nos dice, ¿nos Mira, vamos a conectar ahorita o Opción ya? A, así de fácil. Opción A, nos conectamos de aquí a las 10:30 y luego nos volvemos a conectar a la 1:30. Opción B, nos Hacer conectamos trabajo. ahorita, luego a las 9:40, luego a las 11, luego a las 12:30. Ah, no, entonces la A. Al revés, maestro. No, Yo la- no. La B. Maestro. Oiga, Yo la A, explica- maestro. Sí, sí. Alumna, dígame. perdón, volteó las cosas, ¿no? No, opción A era conexión así bloque y la opción B era bloquecito. Ah, no, pues la A. Yo también la A. Bye. Está bien. Entonces quedó el grupo. Se dan cuenta que me gusta ser democrático y así tienen más voz. Y disculpen a los que habían elegido B, no se preocupen, tengo siempre estrategias para que también puedan sentir las conexiones. De todas maneras, estaría por WhatsApp, por teléfono, por favor, insisto, a mí me gusta la comunicación constante. Eso de que demos por entendido cosas, a mí no me gusta. Prefiero que me manden WhatsApp, que me hablen, que cualquier cosita estén muy al tanto, ¿vale? ¿Sí? Por eso si fijaron, yo desde como un día antes estaba así como, y les presioné ahorita en el WhatsApp en la asistencia, oye, tú, ¿vas a entrar o no? Sí, o sea, me gusta esa comunicación. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos ya la primera situación. Decirles, la segunda pregunta que me suelen hacer mucho, o lo primero que anotan muchas personas, es sobre los métodos de evaluación. Chicos, son 3 clases, daríamos una ponderación de 5% por clase de participación, _asistencia. En pocas palabras, es muy probable que si estás aquí en las sesiones de Zoom, dé por entendido que estás participando, porque voy a estar lanzando dardos, voy a estar preguntando para de alguna manera que no parezca tanto un monólogo. Entonces, de alguna manera u otra, va a haber participación. Por ende, si te conectas aquí, si es retardo o si es falta, depende mucho si se justifica o no. Si no se justifica, obviamente 0 en ese día, ¿sí? Y así sucesivamente. Una exposición, chicos, que está todavía entre 2 vicisitudes y yo creo que va a ser, lo más probable es que sea en la tercera semana. En la tercera semana, en vez de estar jueves, que normalmente tenemos hasta el martes para entregar nota. Ok, tienes hasta la tercera semana para hacerte un video de 3 minutos explicando el contenido de la materia o explicando algo de relevancia que tú encuentres de la materia, alguna aplicación práctica en tu trabajo o alguna situación que encontraste que pudiste implementar en la vida real en tu trabajo, tu escuela o algo de tu vida diaria, ¿sí? Y sería una exposición de 3 minutos, un video que te mandes, ¿sí? ¿Con qué razón está eso? Porque hemos encontrado que es bien padre aprender la habilidad de hablarle a una cámara, ¿sí? Entonces, pues qué mejor que empezar a fortalecer eso, ¿no? ¿Sí? Que puedan ustedes hablarle a una cámara de lo que han aprendido. 40% actividades de Classroom. En las actividades de Classroom, si se fijan en la primera semana y segunda semana voy a dar hasta el jueves para entregar y en la tercera semana hasta el martes. Pero si llegan a entregar, por ejemplo, después de eso, se le consideraría, prefiero siempre que se entregue a que no se entregue, pero se consideraría una nota de menor valor dependiendo de los días que se haya pasado. Otra cosa que les quisiera compartir es que a mí las actividades de Classroom no solamente es con la finalidad de evaluarlos y ya, sino que a mí lo que me interesa mucho es que haya quedado el tema súper bien. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si de alguna manera subiste una actividad y yo evaluándote te digo, ¿sabes qué? Te faltó esto. La nota de ahorita es 7 o 70. Tienes la posibilidad todavía de corregirlo, ¿sí? Lo que significa que esto se vuelve más que simplemente una evaluación, una retroalimentación de la actividad. ¿Ok? Porque la finalidad, al final del camino, la finalidad no es evaluarlo, sino que aprendan ustedes. Entonces, la idea, o que ustedes tengan una mejor interacción, y por lo tanto, creo que posiblemente una tarea, si es necesario que la hagas 4 veces y estás con la insistencia de poderla hacer 4 veces, yo feliz, ¿vale? Mientras quede bien.
¿ok? Y por último, cuestionario final. Ese sí no se da chance de subirlo varias veces, en donde el cuestionario final al final de camino, pues es con recurso abierto en la tercera semana. Son preguntas normalmente muchas abiertas, en donde pues tiene que ver con todo lo que has aprendido. Normalmente son abiertas y normalmente también tienen que ver con un ámbito práctico. Me gusta que hacer los cuestionarios de ámbitos prácticos. ¿Ok? Dudas, ansiedades, algo que me quieran compartir, grupo hasta el momento. Inquietudes, nada, No, ninguna. ¿ninguna? Vale. Ok, hay veces que si veo como que está todo friseado, voy a preguntar que si me escuchan o si me ven. Y lo hago por la finalidad es que saber si mi internet está bien o no. O si a lo mejor veo algo que así como que a lo mejor tú no escuchas y eso, te voy a estar preguntando para saber si estás escuchando. Simplemente velo por esa manera, no es que tenga tire contra nadie. ¿Ok? Entonces, esos son los sistemas de evaluación. Ahora sí, chicos, estructura organizacional, ¿sí? Cuando tú ves lo que es, o más bien, cuando lo que tú escuchas lo que es organización, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Karen, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas organización? Por ejemplo, organización en mi trabajo, Ok, o sea, tener ¿cómo se le podría decir? Por ejemplo, si trabajo en computadora, pues tener no sé, organizado por carpetas o ok, sistema de orden. algo así. Sistema de orden. Ok. Ujú. Edgar. Yo digo que, pues sí, o sea, tener todo como en su lugar, nada donde no vaya. Todo ordenado. Ok. Ujú. ¿Alguien diferente? ¿Alguien que tenga una opinión diferente? A orden. ¿No? ¿Nunca han escuchado que una empresa también es una organización? Yo, maestro. Henry. Pues organización, digamos que es como se puede conformar alguna institución, ¿no? Desde lo que son las áreas, sus áreas funcionales o departamentos. Me encanta. ¿Sí? Sí, también. Así va también, Henry. Muy bien. Entonces, para ya no andar, si pregunto, se me acaba la primera sesión de Zoom preguntando. Entonces, organización, al final del camino vamos a simplificarlo, chicos. Una organización, cualquier grupo de personas que tienen un mismo fin, se le denomina organización. ¿Qué es esto? Imagínate que Edgar, Claudia y Karen, que son los que ahorita tengo en pantalla, pero les doy clic a los demás, en este momento, por ejemplo, ellos se juntan y dicen, ¿sabes qué? Pues queremos ahorita ayudarle a los niños en Navidad, vamos a juntar juguetes, etcétera, etcétera. En ese momento, por ende y por definición, se convierte en una organización. Porque es Edgar, Claudia y Karen tienen un fin común y empiezan a ordenarse para cumplir ese fin común. ¿Sí? Entonces, una organización podríamos hablar que es un grupo de personas o un sistema de muchas personas con un fin común, con algo que los une y que los haga comunicarse. Ojo, no quiero decir que simplemente organización y afiliación sea lo mismo, porque en la afiliación en algún momento es, ok, pertenezco a un grupo, pero no hago acciones o no me muevo para conseguir algo. En este caso, la organización sí me muevo para conseguir algo, establezco canales de comunicación para poder yo establecer un caminito, algo que donde quiera llegar. ¿Sí? Ejemplo, las empresas, como habías dicho tú muy correctamente, Amri, ¿sí? Por ejemplo, cualquier empresa se denomina organización también porque todas las empresas tienen una finalidad, tienen una razón de ser y en teoría
todos los miembros de esa empresa o de esa organización tienen la idea de que pueden llegar entre todos ellos juntos a un mejor lugar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los juntan en equipos, cuando de alguna manera u otra, el Hambre y Rubén se juntan en equipo para poder hacer un proyecto de investigación, en ese momento se están organizando, están haciendo una organización. ¿Qué va a hacer quién? ¿Cómo lo va a hacer quién? Etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, la idea, chicos, es tratar de encontrar en toda nuestra vida que la organización lo hemos tenido todo el tiempo, buena o mala, pero la hemos tenido, ¿sí? Que ojo, que se confunda el término con la palabra orden, como estabas comentando hace rato, organizar mis carpetas y todo eso, a lo mejor puedes llamarlo en ese momento que estás llevándolas todas a un fin común, pero bueno, es otra historia. Pero la idea es que una organización o una empresa bajo el esquema de que vamos a trabajar con estructuras organizacionales, se trabaja con un grupo de personas. ¿A partir de cuántas personas? A partir de 2. A partir de que se hace una comunicación, ya se vuelve organización. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué características tienen las organizaciones? Este tema a mí se me hace bien interesante, porque también tiene incluso un poco de fenomenología social, perdón, hasta me dijo un trabalenguas. Muy bien, en este caso, sucede que las organizaciones no solamente competen a las empresas, sino también, como les dije, a cualquier grupo religioso, educativo, inclusive un rancho, una localidad, un municipio, un estado o un país pudiera definirse en cierta medida como una organización, ¿sí? Entonces, hay unas características bien interesantes que tienen que ver más con un poco de fenómenos sociales que son interesantes a la hora de platicar de esto. Ejemplo, entre más, y aquí vamos a empezar a hablar de cada uno de estos, entre más grande una organización, más compleja es. ¿Por qué creen que sea más compleja una organización entre más grande sea? ¿No? Larios, ¿por qué crees? Yo creo porque es un poco más compleja la comunicación. Un poco más compleja la comunicación. Y te podemos hablar de 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Rubén, imagínate que pongamos ¿en qué trabajas, perdón? En Bodesa. Bodesa, una empresa grande, ¿sí? Por ejemplo, en Bodesa tiene una misión, ¿no? Y tiene un ámbito. ¿Y en qué trabajas? Alguien de aquí que me diga otro de sus trabajos para comparar Bodesa con otro de sus trabajos. A ver, continuamos contigo. A ver, Claudia. Yo trabajo en un centro médico. Centro médico. Son 2 empresas relativamente grandes con diferentes fines. ¿Ok? Ok, voy a trabajar entre Bodesa y Centro Médico y una tercera para hacerlo todavía más contrastante. Por ejemplo, Bodesa, al ser tan grande, el número de personas que tiene, si mal no recuerdo, van más de 1000, ¿sí? Entonces, al ser tan grande, el objetivo que tienen o la misión que tienen de alguna manera se vuelve más compleja. Porque uno, sí es cierto, tienes que comunicarte y se vuelve más difícil. Pero 2, al ser tantos, pues puedes impactar incluso, el impacto que tienen en Bodesa puede llegar hasta ser a nivel regional. El impacto que tienen, ¿no? O sea, no solamente incluso venden en todo el estado, sino también se salen un poquito Jalisco y un poquito Michoacán, ¿sí? Y tienen que ver con un área muy grande. En este caso, no solamente eres tienda departamental, sino que tienes algunas líneas, como por ejemplo la constructora, tienes híjole, Bodesa pues, tiene un montón de líneas. Ahora sí que tú te las sabes mucho más que yo, ¿no? Es la constructora y ¿qué otras más? ¿Recuerdan? La Marina, el Bodegón, Bodegón, ACO, que es ACO. una auditoría. Grupo de auditores, y te fijas que tienen como retos muy complejos y por sí solo Bodesa tiene como una misión compleja y muy grande, ¿sí? Lo mismo pasa en Centro Médico. Al final del camino es cierto que tu misión es atender que personas se curen, pero al ser relativamente grande, pues tienes que, para poder pagarle a todo ese grupo de personas, tienes que ir más allá, ¿sí? Si el Centro Médico fueran 2 empleados,
Mira, con atender 8 pacientes al día, más que suficiente. Pero como de alguna manera son muchos los médicos que están ahí, forzosamente tienen que atender a más y tienen que tener mayor cobertura. ¿Sí? Por ejemplo, si me voy en el exagerado, a una empresa más grande que lo de ustedes dos es Google. ¿Cuál creen que sea la misión y los objetivos de Google? Complejísimos y ambiciosísimos, ¿no? Nivel Pero mundial. a nivel mundial, y por eso tiene tantos y tantos trabajadores, y es una organización muy, muy grande, versus las organizaciones muy, muy chiquitas que pues en realidad no tienen, dices, con que atienda 8 clientes y más se acabó. Ah, ok, pues porque está chiquitito. ¿Sí? Bueno. La Coca-Cola. Uf, la Coca-Cola ni te cuento. Por cierto, vayan estudiando mucho de Coca-Cola porque es para mí, son los reyes del marketing. La Corona. La Corona a nivel mundial, son organizaciones bien grandes y, ojo, pueden vender solamente unas líneas de productos, pero por sí solo es complejo porque tienen que ir a todo el mundo, tienen que ver la manera para que todo el mundo empatice. Eso lo vuelve muy complejo. Yo en las tardes ando, yo en las ¿Ah? tardes trabajo en el CEDIS de la Coca-Cola. ¿En el centro de distribución de Coca-Cola? Ahí por Rico Lima, en el CEDIS. Hazme un clic, hazme una marca, porque voy a utilizarte en otro ejemplo ahorita. Ah, caray. Yo te voy a hacer una marca. Cuando hablemos de tendencia de especialización, te voy a tocar el punto de ti. Anonimato, es más, ahorita, anonimato personal, segunda característica de organización. Dime el nombre de todos los trabajadores de Coca-Cola. Ah, pues son muy chingos. ¿Los conoces todos? Conozco uno que otro de los que traen los montacargas y al guardia nomás y a uno que otro de blanco. Te puedo apostar lo que quieras y no está mal que a veces no te hablan ni por tu nombre, te hablan por tu número de cuenta, ¿no? Hey, empleado número A3533B, ven para acá, ¿sí? Entonces, entre más grande es una organización, más anónimo uno se vuelve porque son tantos que es difícil que tenga una personalización versus las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas son 4 y si no te das cuenta, o sea, más bien, y si tú faltas, por ejemplo, imagínate Fernando, que ahorita está apagado en el micro, en la cámara, pero imagínate, si Fernando llega a faltar en una empresa en donde son 4 empleados, no me digan que no se va a notar. Claro que se va a notar, incluso su jefe puede llegar a saber de su vida, se puede entrometer en su vida, etcétera, 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 porque es un grupo bien chiquito. De hecho, también en las mañanas, madrugadas, trabajo con mi papá y somos nomás 6 empleados que trabajamos. Es una madrugada. Y te conoces lo que sucede con don Ramiro, el del guardia, ya te los conoces re bien, ¿no? Sí. Le sabes lo bueno y lo malo a cada uno, ¿no? Entonces, sí. Eso tiene que ver porque, de alguna manera, al ser tan chiquitos, pues no puedes convivir con muchas personas, ¿sí? Y entonces, de alguna manera u otra, esto se vuelve más cerrado, esto se vuelve más como acompañado. En las empresas grandes es imposible, ¿sí? Entonces te vuelves más un número, un código, y no está mal, simplemente es parte de la función. Pero quiero que sepan que eso también sucede en las ciudades. Y estamos hablando, por ejemplo, los que sean de comunidades, ¿sí? Por ejemplo, que son de Chiapas o más chiquitos, ¿sí? Se darán cuenta que todo el mundo conoce tu nombre, todo el mundo te conoce, todo el mundo te sabe tus chismes o te los inventan, o etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Al menos te conocen y te tienen en la palma de la mano. Versus una Ciudad de México que sería imposible saberse el nombre de todos y se vuelven cada vez más anónimos. ¿Correcto? Y eso también sucede en las comunidades. Muy bien. Tercer rasgo curiosísimo. Rutinas estandarizadas. Es más propenso las organizaciones, entre más grandes sean, a que siempre hagas lo mismo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, alguien que también trabaja en una empresa muy, muy, muy grande, aparte de Bodesa y CEDIS, Centro de Distribución de Coca-Cola. ¿Nine? Bueno, si no, no te preocupes. Imagínate trabajar en un Yasaki, por ejemplo, que también son miles de empleados, son 1000 empleados. Al final del camino, vas a llegar, vas a ponchar tarjeta y vas a hacer prácticamente lo mismo diario. ¿Sí? Versus una empresa bien pequeñita. Por ejemplo, si alguien está en una empresa de 3, 4 personas, muy normalmente da chance a que hagas de todo. Es más, cuando estás de autoempleado,
Por ejemplo, el mundo del emprendimiento. Esas personas se dedican a hacer todo. Venden, compran, gestionan, son los de contabilidad, son los de, hacen, hasta van por eso, todo lo hacen ellos, ¿sí? Entonces la organización es, en este caso, por así decirlo, se vuelve menos rutinario, pero ojo, y aquí voy a llevar de la mano al quinto punto, y perdón por saltarme el cuarto. Entre más rutina haya, hay más tendencia a la especialización y diversificación de funciones. Te puedo apostar aquí, esas personas que trabajan en una empresa grande son buenísimos hablando de ese tema. Se han llegado a especializar a un nivel bien cañón de eso, versus los que nomás están por todos lados. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, a ver, Bodesa, en tu caso, ¿qué haces en Bodesa? Soy especialista en un sistema de ejecución y seguimiento De ejecución y seguimiento de clientes. de trabajadores. De trabajadores. ¿Como de área de recursos humanos? No, estoy en se me fue. Gestión estratégica, perdón. Gestión estratégica. Vean, dentro de Bodesa, dentro del área de gestión estratégica, hay un área de sistemas de seguimiento, de gestión estratégica, y dentro de eso, por lo menos, está Rubén. Entonces, ¿qué significa? Que, para empezar, uno, lo llevaron a un nivel de especialización tal que él es bueno en hablar de ese solo sistema. Si lo pones a hablar de contabilidad, dice, pues es que no es lo mío, no me toca. ¿Sí? Si lo pones a hablar de otro, dices que no me toca, pero de ese tema. Por ejemplo, si ponemos una competencia ahorita entre Tania Gutiérrez y tú de ese tema, seguro que nos ganas, que le ganas, o también contra mí, no te preocupes, nos ganas, pero por feo. ¿Por qué? Porque todos los días has visto ese mismo tema. Y tiene que ver con tu rutina estandarizada. ¿Ok? Entonces, me ha pasado... Y con la especialización. Digo, porque Exactamente. son cursos tras cursos de la aplicación. Es correcto. Por ejemplo, me llegó a tocar un grupo en donde había una persona que era de la verdulería, que trabajaba en una verdulería. Era increíble. Por ejemplo, tú le preguntabas, oye, ¿cómo está el jitomate ahorita y cómo estaba hace 3 meses? Y te daba un sinfín de cómo subía y bajaba los precios de jitomate. ¿Sí? O cualquier tema, pues es que lo tienen tan fresco, que se especializan en eso, y en ese tema nadie les gana. Y entre más especializado sea en una organización, significa que más cosas específicas haces y más bueno te haces. ¿Ok? Versus en una empresa chiquititita, pues que le haces a todo, siendo honesto. Pero pues habrá que ver a qué te especializas, en qué eres bueno. ¿Ah? Muy bien. Y la última, híjole, no ha vivido eso. La última, perdón, y no les dejé poner la diapositiva, se llama estructuras informales dentro de las formales. Entre más grande una organización sea, existen más grupos informales dentro de los formales. ¿Qué significa esto? Imagínense que este salón, en vez de 14, fueran 85. ¿Sí? Pues, ¿qué pasaría? Se notaría muchísimo más los grupitos de amigos. ¿Sí? Por ejemplo, en una empresa de 1000 personas, es muy probable que se junten entre gente que ni siquiera tiene que ver con el organigrama y se empiezan a hacer esos grupitos de amigos, ¿sí? Ya bien sea para ir a desayunar, ir a chismear, etcétera, 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 ¿sí? De tal suerte de que de alguna manera el organigrama es uno, pero cómo se conforma la organización es otra, ¿sí? Y entre más grande sea una organización, más tendencia a existir estructuras informales habrá. ¿Sí? No sé si les ha pasado que en algún trabajo en donde hayan estado muchos trabajadores o en un grupo de salón en donde hayan sido muchos alumnos, se han generado grupitos de amigos, de gente que incluso se enemistan con otros grupitos, que dices, ok, si es del otro grupito no le hablo, si es de esto no le hablo, Pues hasta en la escuela, ¿no? Es que la escuela es una organización, el grupo es una organización. ¿Sí? Entonces,
Vean que es súper común esto. Me va a sacar esta sesión de Zoom, les voy a mandar un nuevo link y se metan al nuevo link, ¿vale? Ok.